Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Mi corazón encuentra paz. Lindo es mi Cristo, cuán grande su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos Él me acarició, tómame en sus brazos y ahí me arrulló. Qué lindas caricias, las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Gaste su trono por venir aquí, buscando al perdido. Conoces mi corazón y también mi mente, todo lo sabes de mí, que nada puede esconder. La vida suele ser cruel, Señor, y también
Bendiciones, hermanos queridos, en esta hermosa noche les saludamos en el nombre de nuestro bendito Señor. Estamos siempre con el gozo, el deseo de nuestro corazón de llevarles una palabra bendita de Dios a sus corazones, un mensaje de Dios, ¿verdad? Saludamos a cada uno por nombre, nuestros hermanos de la iglesia Monte Bazán Central de Sololá. Hoy, hermanos, vamos a tener el privilegio, como siempre, de ir a la parte bíblica que nos corresponde. Y quiero invitarlos, hermanos, a que le demos seguimiento al tema general que hemos iniciado hace algunos jueves, relacionados con los hijos del reino, ¿verdad? Tomando como punto de partida Mateo 5:15, que es el texto que estamos utilizando para que pues ponerle la base a nuestro discurso. En este pasaje de Mateo 5:15 el Señor dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Eso es lo que me interesa, hermanos, de que miremos cómo los hijos del reino brillan dentro de su propia casa, dentro de el hogar donde Dios pues ha puesto a sus hijos. Así que es la parte que debemos de recordar. Pero el pasaje que yo quiero que leamos hoy es un solo texto nada más, y quiero invitarlos a que vayamos a la carta del apóstol Santiago. En la carta del apóstol Santiago, el capítulo 3 y versículo 14. Si usted tiene ahí también su sagrada escritura, puede leer conmigo. Y si no, como siempre, como es un solo texto, sin duda que ahí va a aparecer en la pantalla para que usted lo pueda ver. La carta de Santiago está después de la carta a los hebreos, ¿verdad? La carta a los hebreos, solo que en Santiago vamos a ver el capítulo 3 y versículo 14. Yo lo tengo subrayado, es un texto muy, muy hermoso, muy precioso, y quiero que usted lo lea o lo subraye también si así le parece correcto. Santiago capítulo 3, versículo 14 dice así la bendita palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Como es un solo texto, quiero leerlo nuevamente para que lo podamos recordar. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ese es el texto. Dios añada bendición a esta palabra que acabamos de leer o escuchar. El tema que hoy quiero compartir, hermanos, es que los hijos del reino dentro del hogar cierran los canales de conflicto. Ese es el tema que yo quiero compartir hoy. Hay algunos canales que están trayendo conflicto al hogar, pero quiero traer, hermanos, a la memoria o a mi memoria un libro que escribió un hermano muy amado. Él tituló a su libro Una puerta llamada divorcio. Así le tituló él a su libro, Una puerta llamada divorcio. En este libro el hermano trata de aclarar cuáles son las causas o las fuentes que originan, hermanos, la medida que se toma muchas veces para llegar al divorcio, que muchos matrimonios terminan en una condición difícil y entonces se separan. También, hermanos, el hermano trata de orientar a sus lectores acerca de que cuáles podrían ser las salidas o las soluciones a los conflictos dentro del matrimonio para evitar caer en un divorcio. El divorcio, hermanos, es algo que no está autorizada
autorizado, o sí, por la palabra de Dios. El matrimonio debe permanecer, el matrimonio es indisoluble, el matrimonio es para siempre. Pero tenemos muchos datos, o tenemos datos de que muchos matrimonios, hermanos, paran en el divorcio. Es la solución, la salida inmediata que tienen, y no tratan de arreglar los problemas o los conflictos. Es mejor divorciarse. Para algunos, hermanos, no tienen la capacidad de enfrentar los problemas que suscitan dentro del matrimonio y terminan en el divorcio. Pero bueno, hermanos, esto es lo que el hermano escribe en su libro, Una puerta llamada divorcio, que es la salida inmediata, la cual no trae provecho y no es bíblico también. Entonces, algunos luchan, hermanos, por mantener su matrimonio, y otros mejor deciden tomar la puerta más fácil, que es lo que nosotros conocemos como divorcio. Entonces, hermanos, el tema de hoy, el tema que yo quiero compartir, que es como una especie de consejería, es precisamente que nosotros, para poder llevar nuestro matrimonio dentro del concepto de Dios, dentro del concepto bíblico, y no llegar a estas medidas de divorciarse, yo he tomado este texto y le he titulado los que son hijos del reino cierran los canales de conflicto, o sea, tratan la manera de que los conflictos no sean, hermanos, que no lleven a otra dimensión. Entonces, ¿cuáles son esos canales que se deben de cerrar? ¿Cuáles son esas cosas que no se deben de permitir para mantener siempre esa armonía dentro del matrimonio? Entonces, hermanos, yo tengo cuatro pensamientos que compartir a la luz de este versículo de Santiago capítulo 3, versículo 14. El apóstol Santiago está hablando acerca de ciertas cosas que van a ocasionar conflicto, que van a traer, hermanos, situaciones tan difíciles que de repente pues están pensando ya en el divorcio. Entonces, las cosas que no se deben hacer es lo que Santiago está mencionando aquí. El primer canal que va a ocasionar conflicto, Santiago le llama los celos amargos. ¿Cuántas situaciones no se dan, hermanos, a causa de los celos? Pero lo voy a leer para que usted vea que en la Biblia tenemos esta base. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos. Santiago está agregando aquí la palabra celos amargos. Tal vez usted se pregunta, bueno, entonces, ¿habrán celos dulces? Lo que quiere decir, hermanos, es que hay dos clases de celos. El celo que es bueno. Usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo dijo, el celo de tu casa me consume. Es decir, que Él tenía un celo, un cuidado por las cosas sagradas. Y hermanos, hay también en algunos casos, hermanos, en la Biblia donde el celo tiene un aspecto positivo, un aspecto bueno. Cuando le preguntaron a don Luis Palau que si eran buenos los celos, él respondió, si es un celo controlado, es un celo positivo, hasta puede ser beneficioso y puede llevar, hermanos, a la otra persona a entender el amor que se le tiene. Pero el peligro está en el celo que está mencionando aquí el apóstol Santiago. Él está hablando de un celo negativo, un celo que daña, un celo que lleva a otras dimensiones, en donde el esposo o la esposa se sienten, hermanos, ya sin poder controlar esta situación de los celos. Entendemos, hermanos, que los celos podrían ser tal vez como una manera de que se sienten desafiados a perder el cariño de la persona que dicen que aman o de la persona que les ama. Algunos piensan, hermanos, que están perdiendo ese cariño, ese amor
de la persona, entonces comienzan con celos. Ahora, estos celos negativos son los famosos celos infundados, de que se cree que es así, pero en el fondo, hermanos, hay algo que no podría estar ocurriendo y que son cosas de la mente. O puede ser de que sí, el presentimiento esté indicando de que hay algo que se está haciendo mal por parte de su cónyuge. Ahora bien, nosotros pensamos por la palabra de Dios que el camino más correcto para poder evitar todo eso es el diálogo correcto y amplio y sincero, y no entrar en celos y no estar ahí amargado o molesto por lo que puede estar pasando. Ahora, escuchen ustedes lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero si tenéis celos amargos. La palabra tenéis, hermano, significa que estos celos no se han podido erradicar, no se han podido quitar del corazón o de la mente de la persona. Entonces, estos celos le ocasionan daño porque están con tiempo prolongado en el corazón de la persona. Los celos pueden llevar, hermanos, a golpes, pueden llevar, como decimos, hermanos, son canales que van a ocasionar conflicto. Entonces, el consejo para los hermanos que están unidos en matrimonio, deben de sanar esto. No es bíblico, no es correcto, no es sano que una persona sea celosa. Lo voy a leer nuevamente, dice, pero si tenéis celos amargos. Los celos van a ser canal, va a ser un canal, hermano, que va a llevar conflicto siempre al matrimonio. Por lo tanto, es aconsejable que los que están unidos en matrimonio, cuando sienten que uno de los dos está siendo dominado por los celos, hay que buscarle una salida. No es correcto vivir en celos. Los celos amargos o negativos o infundados y que están en el corazón y que no se quitan, hermanos, puede llevar a un problema serio. Así que este es el primer consejo. La Biblia dice, hermanos, que hay que erradicar los celos del corazón, y es mejor hablar, porque hablando se entiende. Y bueno, hermanos, también es bueno que la persona o la pareja, el cual uno de ellos está sintiendo celos, el esposo debe de explicar, debe de decir, deben sentarse y dialogar francamente. O si en este caso fuera la esposa, también hablar francamente, pero no llegar a los golpes, a los conflictos serios dentro del hogar. Así que, hermanos, el primer consejo que nos da la palabra de Dios para cerrar los canales que llevan conflicto al matrimonio: los celos amargos hay que evitarlo, no es de Dios. Los celos no son de Dios. Voy a ir a la otra parte que tiene que ver con otro segundo canal, hermanos, que lleva conflicto. No es que puede llevar conflicto, sino que seguro que va a llevar conflicto: los celos. Ahora el apóstol Santiago, mire, hermano, dice la palabra del Señor así: pero si tenéis celos amargos y contención. Esta es la otra palabra que utiliza el apóstol Santiago. Él habla de la contención. Hermanos, la contención es la rivalidad. La contención son las peleas, las discusiones, las palabras que dañan, que golpean también. No solo golpean, hermanos, los puños o algún objeto, sino las palabras también hieren. Las palabras golpean, hermanos. Y cuando el apóstol Santiago está hablando de la contención, está hablando precisamente de eso. Esos canales hay que cerrarlos. No hay que permitir, hermanos, que la contención nos lleve. La contención, hermanos, es la inclinación al pleito, a las peleas. Esa es la contención. Y eso, hermanos, notemos acá que muchas veces el espíritu de contención no está en el otro, sino está en uno. Podría estar en mí o podría estar en usted, ese espíritu de contender con las personas, o primordialmente con nuestra esposa.
la cual debemos evitar. Ahora dice aquí, hermanos, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, notemos lo que dice Santiago. El apóstol dice que el corazón del hombre es la fuente de donde se origina todo. Puede ser en el corazón pueden haber cosas buenas, agradables, como también pueden anidarse cosas malas. El corazón entonces es el centro de las emociones. Y tenemos algunos versículos, hermanos, en donde se nos indica que el corazón es el centro de la acción moral. Y eso es lo que las parejas, los que están unidos en matrimonio, deben evitar. No llegar a la contención. No es de Dios contender. No es de Dios los celos. No son de Dios los celos, ni son de Dios la contención, que dañan, hermano. Y esos canales hay que cerrarlos para que no entren y dañen a los que están en nuestra casa. Por eso, hermanos, quiero que recordemos lo que dice Mateo capítulo 15, para hablar que el corazón, según la enseñanza del Señor, se constituye en la fuente de donde se origina lo bueno o se origina lo malo. Entonces voy a leer, hermanos, aunque este texto es un texto conocido, pero dice acá, hermanos, la sagrada palabra del Señor. Dice en el capítulo 15 de Mateo, el versículo 19 al 20. Escucha, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Quiere que se lo repita, hermano? Dice, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Miren, si nos vamos explicando palabra por palabra, nos llevaría mucho tiempo. Pero lo que está diciendo el Señor es que muchas veces los conflictos no los origina la otra persona, sino que los originamos nosotros, dependiendo qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso no nos debemos de llenar de cosas malas, sino de cosas buenas. No nos llenemos de violencia, no nos llenemos de otras cosas, porque podríamos nosotros reaccionar de esa manera cuando nos toque actuar sanamente. Por eso el apóstol Santiago habla de vuestro corazón, en donde están los celos amargos y también la contención. Del corazón sale, pero si no alimentamos esas cosas, no nos pueden dañar. Ahora, a ver si Marcos capítulo 2 y versículo 8 nos ayuda también. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 8. Aquí tengo yo el texto, hermanos, y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ve, hermano, que otra vez el Señor está haciendo mención de lo que el corazón puede hacer. Aquí está hablando, hermanos, de cavilar, de dudar, de tener muchas cosas dentro de uno mismo. Entonces, hermanos, es el corazón el asiento de las emociones, es el lugar donde se dan las cosas. Por lo tanto, hermanos, el problema podría estar en usted o podría estar en mí. Y cuando yo soy el causante de todo eso, el Señor me da un consejo: cerrar, hermanos, ese canal de la contención, no dar lugar a ese problema, sino buscarle una solución sabia, una solución cuidadosa a ese problema, a ese conflicto que hay en nosotros. Pero, como repito, hermanos, estoy tratando de llevarle un consejo del Señor, como los hijos del reino dentro del hogar tratan de cerrar todas las oportunidades a los asuntos que produce el corazón. Por eso yo le he titulado, hermanos, los hijos del reino cierran los canales de conflicto. Así que tenemos los celos amargos y la contención.
Pero también, hermanos, hay otra palabrita que es muy importante en el texto que estamos viendo en Santiago. Volvamos, hermanos, a este lindo pasaje de Santiago capítulo 3, versículo 14. Dice acá, hermanos, la otra palabrita: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. El otro canal, hermanos, que lleva conflicto es lo que se llama la jactancia. Usted me pregunta, pastor, ¿qué es la jactancia? Yo le digo, hermano, la jactancia es la arrogancia. La jactancia es la soberbia. La jactancia es la vanagloria, cuando yo me quiero honrar a mí mismo, cuando yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero, hermanos. Es cuando las cosas no van a salir bien. Es cuando yo quiero imponer el criterio. Es cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean, y aunque yo esté equivocado. Guárdenos el Señor de eso. Y el apóstol Santiago habla del peligro, mejor dicho, de la jactancia, hermanos. Habla de que la jactancia no es buena. Dice, no os jactéis. Observemos, hermanos, dice, no os jactéis. Cuando dice no os jactéis es como un mandamiento también, que no debe caer el esposo en la jactancia, que la esposa no caiga en la jactancia, en la soberbia, de querer, hermanos, no dar lugar a que se arreglen las cosas, de no dar una oportunidad para que se mejore, sino siempre ir en contra de las cosas que pueden contribuir al bien. Pero sí, la palabra de Dios, hermanos, si usted me permite, está diciendo que la jactancia, hermanos, solo va a resaltar la necedad o la terquedad. Y eso es lo que hace la jactancia. Hay hermanos que son incorregibles. Hay esposos que son incorregibles. Esposas que también no se dejan corregir porque piensan que ellos tienen la razón. Y a veces no es así, hermanos. Cuando la esposa nos hace alguna observación, eso es correcto. Nosotros no podemos irnos sobre la razón. Si es sano, si es correcto lo que estamos escuchando de nuestra esposa. Por eso, hermanos, cuando el hombre se jacta, está cayendo en pecado. No debe de jactarse, no debe caer en arrogancia, ¿verdad? No debe creer que tiene la última palabra dentro del matrimonio. Son consejos sanos y también, hermanos, son consejos santos del Señor que debemos de evitar. Por eso el tema de hoy es cerrar esos canales. Cuando usted sienta que está actuando con arrogancia, con un espíritu de altivez, cuando estamos actuando, hermanos, como con necedad o con terquedad, porque fácil uno lo detecta, uno se da cuenta, hermano, que lo que está haciendo es incorrecto. Estamos demostrando mucha soberbia o jactancia en ese momento. Entonces el Señor quiere, hermanos, que no le demos lugar a la jactancia. No importa, hermano, cuando estamos en el hogar o en el matrimonio o la iglesia o el trabajo, siempre, hermanos, la persona que es hija del Señor o es hijo de Dios evita jactarse. No es creído, hermanos, sino es humilde, tiene un espíritu de humildad. Y cuando eso ocurre, hermanos, es precioso. Entonces la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no debemos hacer para mejorar nuestro matrimonio. La idea, hermanos, es darles alguna orientación bíblica sobre lo que dice Dios para mantener la armonía dentro del hogar. Si no se le ha quedado, hermanos, aquí están bien enumeradas las ideas del apóstol Santiago en el capítulo 3 y versículo 14. Usted lo puede repasar y mejor si se lo memoriza y si lo predica, pues mejor todavía, porque se le queda más. Entonces, hermanos, no a los celos, no a la contención y no a la jactancia. Y por último, hermanos, en esta enseñanza sagrada de Dios dice: no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Este es es lo último que tiene nuestro versículo. Hermanos, el peligro, o digamos el canal que se llama mentira.
¿Saben ustedes, hermanos, a cuántos hogares no ha destruido el diablo por medio de la mentira? Nosotros pensamos, hermanos, que es bueno darnos otra oportunidad, que no disfrutamos la vida. Ahora que estamos en el matrimonio, de repente viene a su mente y dice: es que yo no disfruté mi juventud. Y el diablo trata de llevar esas cosas a su mente, de querer, hermanos, llevarlo a fraudes, a llevarlo, hermanos, a algo deshonesto, de llevarlo a cometer errores, hermanos, que lo van a llevar a la mentira. Y cuando el esposo empieza a mentir, cuando la esposa empieza a mentir, hermano, entonces las cosas ya no van bien. Por eso la palabra de Dios dice: ni mintáis. La palabra ni mintáis significa no mientan, traten de ser cabales, traten de ser honrados. Porque, hermano, cuando el esposo se esconde de la esposa, cuando la esposa se esconde del esposo, eso ya son indicios, hermanos, de que algo no anda bien. Y usted no se tiene que esconder. Usted no tiene que esconder su teléfono. Usted no tiene que, leer mensajes en el baño o leer mensajes en un cuarto privado. No hay necesidad de eso. Cuando en realidad estamos siendo correctos, hermanos, nosotros entonces no caemos en la mentira. El creyente no debe de mentir en el sentido de estar con su esposa. Dice, la mentira, hermanos, algo que debe ser echado fuera de nosotros, porque va a dañar, hermanos. Alguien dijo por ahí que la mentira luce mientras la verdad no llega. Mientras nadie descubre que estamos cometiendo un error, todo va bien. Pero cuando se descubre, y si es la esposa que descubrió todo eso, hermanos, y aún hay maridos que se van sobre la razón, aún cuando la esposa ya tiene los datos a la mano. O caso contrario, la esposa trata de ocultar las cosas o de irse sobre la razón, aun cuando el esposo tiene los datos a la mano. Entonces yo quiero, hermanos, que miremos cuánto daño puede traer la mentira. Y la palabra de Dios dice: ni mintáis contra la verdad. Hermanos, lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que tenemos que ser sinceros en nuestros actos, tanto los actos en privado como las cosas que se podrían hacer en público. Ser sincero, ser cabal, no esconder la verdad. Por eso ni mintáis contra la verdad, no esconder la verdad. O también, hermanos, la verdad aquí significa la palabra de Dios, el testimonio de la verdad. Usted recuerda que el apóstol Juan dice: cuánto me gozo al saber que mis hijos andan en la verdad. No hay cosa mejor, hermano, que vivir la verdad. Uno está consciente cuando está en contra de la verdad. Uno como cristiano, pues puede darse uno cuenta de que está infringiendo la ley de Dios. Pero a veces nos brincamos sobre esa ley, nos paramos sobre la ley de Dios, o no nos importa si estamos nosotros obedeciendo o no la ley del Señor. Pero la palabra de Dios dice: no mintáis contra la verdad. Hermano, Dios quiera y nos ayude a cerrar esos canales para que no perjudiquen nuestro matrimonio. Y si se están dando algunas situaciones, hermanos, si se están dando celos, si hay mucha pelea, mucha contención, si se ve que hay jactancia por uno de los dos, y si no hay sinceridad y que la mentira está de por medio, es tiempo, hermanos, de corregirlo. Es tiempo de decir: Señor, voy a obedecer tu palabra y quiero mejorar mis caminos y quiero que mi matrimonio sea un matrimonio que te honre. Así que, hermano, ¿queremos honrar al Señor? ¿Queremos tener nuestro matrimonio a la luz de la palabra? ¿O queremos ser como los matrimonios que terminan en el divorcio, que es la salida más fácil para arreglar los conflictos? Pero la Biblia dice: no, tener que cerrar esos canales, y nos ayudarán, hermano, a que nuestro matrimonio
brille en medio de las tinieblas. Ese es el deseo de Dios, es mi deseo, luchar porque nuestro matrimonio llegue al final del camino. Qué bonito que los hijos puedan ver que sus padres se aman. Qué bonito es ver que los hijos puedan reproducir el cariño, el afecto de sus padres y que no reproduzcan golpes, peleas, contención, arrogancia o jactancia o celos. Que no sea esa la imagen que ellos vean en nosotros, sino que sea una imagen diferente, que traiga honra y gloria al nombre del Señor. Hermano, que estas gotas de saber de la Biblia nos ayuden, hermanos, a mantener armoniosidad, una armonía dentro de nuestro matrimonio. Que el Señor le bendiga, y si esto le es útil, la gloria sea para el Señor. Ahora, si usted considera, hermano, de que estas cosas ya echaron raíz o se han enraizado en su matrimonio, está todavía a tiempo de recurrir al poder de Dios, de recurrir a la consejería y de recurrir, hermano, a la fuente que es Dios, del amor abundante, de la benevolencia, de la bondad de nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Por eso también Él dice: traigan a todos, traigan sus cargas, que yo les haré descansar. El Señor quiere dar descanso, le quiere dar tranquilidad, pero necesitamos entender y cerrar prontamente todas aquellas cosas que nos pueden dañar. Dios me lo bendiga, hermano, y deseo de todo corazón una bendición para su matrimonio, para su familia. Quiero hacer una breve oración por su salud espiritual. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta hora por este privilegio maravilloso que hemos tenido de conversar un momento con tu palabra. Hemos leído solo un versículo en Santiago capítulo 3 y versículo 14, en donde tú, Señor, nos dices cuáles son aquellas cosas que van a ocasionar daño a nuestra vida espiritual y a nuestro matrimonio. Pero si nosotros, Señor, cuidamos de no darle lugar a esas cosas, seguramente que tendremos éxito y tu nombre va a ser glorificado. Oro por estos matrimonios, por estos hogares. Permite, Padre, que esta orientación bíblica pueda servir y ayudar a los que en realidad necesitan esta palabra que va a refrescar su corazón. Oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad.